Y entonces resulta que lo que nosotros platicamos hasta la sesión anterior, pues es de que vivíamos en este planeta que se formó hace 4.600 millones de años. Y algo importante por ahí que tal vez no nos queda claro siempre, pues es de que nuestro Sol es enorme, ¿no? Es enorme. Yo por ahí te lo estoy poniendo un poquito chiquito, en realidad, para el tamaño que tiene. Y hace rato vi una imagen que yo creo que les voy a compartir por Classroom para que visualices el tamaño. Bueno, la realidad es de que la luz solar no nos pega eh, en una trayectoria perpendicular a nuestro eje de traslación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que si nosotros juntáramos el centro de nuestro planeta con el centro del Sol, en realidad tenemos un plano inclinado y está rotado más o menos unos 23 grados. Esa rotación es la que hace posibles las estaciones. Entonces, como nosotros estamos rotados, por decirlo de alguna forma, pues resulta que no, a partir del Ecuador, a partir de la línea del Ecuador, pues hay una parte del planeta que en una parte del año siente la primavera y hay otra parte del planeta que en una parte del año siente la primavera. Es decir, nosotros estamos a un par de semanas o algo así, a 3 semanas, a 2 semanas me parece, de entrar a la primavera en el hemisferio norte, pero el hemisferio sur se comporta distinto. ¿Y por qué? Bueno, pues porque este planeta, cuando, te lo dibujo aquí en chiquito para no volverlo a dibujar, mira, nuestro planeta gira alrededor del Sol, ¿no? Y te voy a poner otro Sol aquí en medio. Entonces, ese mismo planeta, cuando pase del otro lado, va a seguir teniendo su ángulo de inclinación. Y para eso te lo dibujo así, mira. Ahí está inclinado. Bueno, pues cuando esté del otro lado también va a estar inclinado. Y esa inclinación, pues va a provocar que en una época del año tengamos frío y en otra época del año tengamos calor, porque no está perpendicular el eje de rotación terrestre. Déjame apago para que se vea mejor. Eh, ahí está. El eje de traslación terrestre no es perpendicular al eje de rotación. Entonces, pues esa es la razón por la cual el Sol cuando nos pega de forma directa, cuando estamos el hemisferio norte en invierno, pues el hemisferio sur está en primavera. Y eso se da, ese punto donde choca la luz solar, también tiene un nombre y se llama trópico de Capricornio. Y cuando estemos del otro lado, pues se va a generar otro trópico que es el trópico de Cáncer. Y que lo curioso es de que pasa por nuestro país, ¿no? Bueno, vamos a ver si te pudiera mover esto o eliminar esto. Más que me deje. ¿Sí la estamos grabando? Sí, sí la estamos grabando. Para alguien que no se haya podido conectar, ¿no? Bueno, pues entonces la borramos. Y entonces nosotros decíamos que tenemos el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Y que dentro de esa zona se va a presentar lo que llamaríamos pues la región tropical. En esa región tropical, pues usualmente tenemos mejores temperaturas y mejores posibilidades para vivir. Voy a poner por aquí que es una región tropical, ¿no? O un clima tropical. Bueno, pues resulta que si nosotros dibujamos tal vez bueno, por lo menos, y de una forma muy ostentosa decir dibujamos, tal vez nuestro país, bueno, pues tal vez veríamos algo así. Y yo creo que a todos nosotros nos tocó que por ahí de la primaria, nuestro profesor de geografía o nuestro único profesor de la primaria, nos trataba de explicar de que había una zona dentro de nuestro país que se llamaba Mesoamérica y que esa región de Mesoamérica pues contemplaba desde el trópico de Cáncer hacia abajo. Y se llama Mesoamérica porque es meso, la parte intermedia de América, ¿no? Y que había otra parte de nuestro país en el que se desarrollaron un poquito de menos culturas prehispánicas, que se llamaba Aridoamérica. Bueno. Y resulta que a partir de esa línea que nos divide a Mesoamérica y Aridoamérica, que está muy asociada al trópico de Cáncer, bueno, pues resulta que arriba de esa línea se vuelve más fácil, más difícil, perdón, más difícil la vida
y en cambio de esa línea hacia abajo se vuelve un poco más fácil. Y si nosotros nos pusiéramos a preguntar en este momento, oye, pues acuérdate de culturas prehispánicas, bueno, pues probablemente podríamos recordar a los olmecas por ahí de Oaxaca, podríamos recordar a los aztecas aquí en la región centro, podríamos recordar a los teotihuacanos, a los totonacas, podríamos recordar también a, bueno, pues a los mayas en esta zona de Yucatán y de Centroamérica. Y entonces la mayoría de las culturas se dieron en la zona de Mesoamérica. Y si bien es cierto que sí hay alguna que otra en el norte, como nuestros hermanos, los tarahumaras, o pues en realidad no tienen la importancia cultural que tuvo el sur. Y eso se da, quedamos, porque en el sur, a partir del trópico de Cáncer, resulta que es más fácil el desarrollo de la vida. Voy a escribir por aquí. Vida, vida. ¿Y eso por qué? Ah, pues porque en la región tropical prácticamente todo el año tienes un buen clima, prácticamente todo el año tienes un buen clima, que es un poquito diferente a la zona norte, ¿no? Por ahí, si alguien de ustedes tiene algún tío o algún conocido que está en Chicago, o algún tío o algún conocido que está en Arizona, o algún tío o algún conocido que está en Houston, pues ellos te dirán que para ellos sentir calor, para ellos el sentir calor, pues significa en Arizona, imagínate, pues tal vez llegar a unos 45 grados centígrados, alguien que vive en esa zona. Pero en cambio, para nosotros que vivimos aquí en la Ciudad de México, de repente apenas si acabamos de sentir en estos días 30 grados centígrados de temperatura, ya nos estamos quejando de que hace mucho calor. En cambio, si nos vamos a la época de frío, pues probablemente aquí en la Ciudad de México hablar de unos 8 grados centígrados ya es mucho frío, ¿no? Es así como que, ay, hay que sacar la gran chamarra y la cobija del tigre, ¿no? En cambio, pues nuestros vecinos que viven allá en Arizona, pues tal vez para ellos hablar de frío signifique un menos 15 grados centígrados. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que para ellos el cambio de temperatura es mucho más drástico. Tal vez ahí estaríamos hablando pues de una variación de incluso de hasta 60 grados entre una época del año y otra. En cambio nosotros, pues en esta región tropical, tenemos condiciones más ricas para vivir, más cómodas, y tal vez nomás estamos hablando de un cambio de variación de 22 grados centígrados entre la época de frío y la época de calor. Fíjate, eso otra vez resulta que hace más fácil la vida. Y también genera más lluvias. Precisamente la zona de Aridoamérica se llama así porque es árida, ¿no? Árido, árida. Y en cambio la zona tropical, pues resulta que tiene mucha vegetación. Si alguien de ustedes, ya sea de Veracruz, de Tabasco, de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, bueno, pues se dará cuenta de que en esas zonas hay mucha vegetación. Incluso, bueno, pues en algunas ocasiones nos tocan algunos compañeros que vienen de Veracruz, de Coatzacoalcos, de Minatitlán, o incluso hasta de la Huasteca, que es la parte norte, que nos dicen, miren, es que allá en donde yo vivo, la tierra es tan fértil que tiramos unas naranjas chupadas a la tierra y casi solitas crecen, ¿no? O una semilla de mango, pues prácticamente solita crece en ese ambiente tan fértil. Y eso tiene consecuencia sobre nuestra materia, ¿no? Porque alguien diría, bueno, pues está chido eso que está platicando, profesor, pero ¿de qué me sirve saberlo sobre los totonacas o los aztecas? Bueno, pues resulta que los suelos también se ven afectados por el ambiente o por el clima. Porque nosotros quedamos de que esos esquemitas, vean, vamos a ver si lo puedo dibujar aquí, a ver si no se me cambió demasiado el puntero. Nosotros quedamos la vez anterior que si nos imaginamos cualquier región del país como una sucesión de montañas, pues que íbamos a encontrar zonas bajas y en esas zonas bajas se acumula el material que viene de más arriba, ¿no? Y bueno, pues no va a ser lo mismo si hay una gran presencia de agua moviendo esas partículas y además de moverlas, permitiendo que se desarrolle vida en las zonas bajas,
en lagos, en lagunas, y que también existan materia orgánica que se deposite en ese suelo, en la condición en el norte, en donde no hay tanta vida, ¿no? Entonces, fíjate, yo la vez pasada también te decía que esta costumbre muy, muy humana o muy reciente para los humanos de cuando alguien muere enterrarlo y meterlo en una caja, bueno, pues esa es una costumbre reciente, ¿no? Porque, ¿qué le pasaba, pongamos, al hombre de Neandertal o al hombre de Cromañón hace unos 200,000 años o hace 300,000 años? Bueno, pues que simplemente morían y ahí donde morían, pues se integraban con la naturaleza. ¿Eso qué significa? Pues que hay partículas dentro del suelo que probablemente sea el resto de algún animal que vivió hace mucho tiempo. Y eso significa que suelos por debajo del trópico de Cáncer suelen tener materia orgánica. Ahora, no solamente los animales, ¿no? Pues, sino también las plantas. ¿Qué pasaba con los árboles? Por más que tú cuides una plantita, algún día se pueda morir, ¿no? Por más que la cuides. Algún árbol, por más que lo cuidemos, algún día se va a morir. Entonces, los árboles que existieron en las zonas bajas de hace 50,000 años o de hace 30,000 años, pues cuando murieron, quedaron en este mismo depósito. Entonces, también por árboles o raíces podemos encontrar materia orgánica en los suelos. Ahora, ¿qué pasaría si yo me imaginara este suelo, si le lograra hacer un zoom? Bueno, o si me acercara lo suficiente para ver sus granos. Bueno, pues probablemente yo vería algunos granos grandes, otros medianos, otros más pequeños, unas partículas chiquitas, medianas, grandes, grandes, medianas, chiquitas, y muy probablemente algunas partículas intermedias que rellenen los huecos. Ahora, algo que yo también alcanzaría a ver, yo creo que es agua, porque cuando llueve, pues el agua se va hacia abajo, ¿no? O una parte se infiltra en el suelo. No llega, digamos, a 30 metros de profundidad, pero sí en la capa superficial, en los primeros 5 metros, pues hay presencia de agua de lluvia, y más abajo, pues hay un poco de menor humedad, pero también existe agua. Inclusive hay regiones en donde puede haber agua freática. Bueno, y también hay gases. Esos gases, pues es el aire que respiramos, ¿no? Entonces, los huecos que dejan las partículas minerales, pues también tienen gases. ¿Y eso a dónde nos lleva? Bueno, pues que resulta que este suelo es la combinación que hizo la naturaleza de partículas de granos sólidos, y esos granos sólidos son producto de la descomposición de las rocas eh, de cualquier tipo, ¿no? Ya sea ígneas, sedimentarias o metamórficas. Esos granos sólidos, pues en realidad son minerales. Muchos de ellos con un origen cuarzoso, pero hay algunos que también pueden ser de tipo ferromagnesiano. Bueno, pues ya los minerales nos definirán pues algunos colores sobre el suelo, pero resulta que nosotros también decíamos que además de los minerales y las partículas sólidas, también vamos a encontrar agua, también vamos a encontrar materia orgánica y también vamos a encontrar gases. En general, aire, ¿no? En general, aire. Pero tú sabes, y eso es importante que lo alcancemos a visualizar, que el aire que nosotros respiramos no es oxígeno, es un compuesto de varios gases. Uno de ellos es el oxígeno, pero algo así como que el oxígeno ocupa un 12% del aire que respiramos, mientras que el nitrógeno prácticamente ocupa el 78% del aire que respiramos. Y hay otros gases que tienen una relevancia un poco menor, como dióxido de carbono, monóxido de carbono y algunos otros más, ¿no? Pero el aire que nosotros respiramos, pues no es oxígeno, ¿no? Tiene una parte de oxígeno. Nuestros pulmones son los inteligentes, los que son buenos para filtrar el oxígeno y quedarse con él,
y lo demás lo regresamos a la naturaleza. Bueno, ahora, fíjate, este suelo que decíamos que tiene materia orgánica, pues si se desarrolla en ambientes áridos, la cantidad de materia orgánica, la cantidad de agua va a bajar. ¿Qué quiere decir? Que en ambientes con mucho calor, lo más seguro es de que solamente se presenten los materiales granulares y gases. Y eso significa que en suelos de mucho calor tienden a generar suelos de tipo granular. ¿Qué significa eso de granular? Ah, pues que alcanzo a ver los granos. Es decir, suelos grandes de gravas y arenas. Alcanzo a ver los granos. Bueno, todos hemos visto una grava o una arena, ¿no? Pero usualmente lo hemos visto desde el punto de vista de construcción, pero a veces se nos olvida de que la naturaleza genera suelos con esas características. Un depósito de tezontle, bueno, pues muy probablemente lo podríamos clasificar como un depósito de grava. Entonces, granular, que alcanzo a ver sus granos. Pero en regiones tropicales se da otro tipo de suelo que se llama suelos finos, y que la característica de esos suelos finos es que por la humedad que hay en el ambiente, logran degradar a las partículas a tamaños tan finitos, pero tan finitos, como 0.074 milímetros, que es algo así como menos de una décima de milímetro. Y así, de forma genérica, así se llaman los suelos finos. Pero todavía incluso, si llegan a medir menos de 0.002 milímetros, les podríamos llamar arcilla. Y probablemente tú habrás escuchado ese término de arcilla, la arcilla de la Ciudad de México. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que el lago que cubría la mayor extensión de la Ciudad de México por 700,000 años, durante esos 700,000 años tuvo la oportunidad de degradar los granos minerales y los granos de materia orgánica hasta formar un material que la mayoría de sus partículas mide menos de 2 milésimas de milímetro. De por sí, de por sí hablar de 1 milímetro, yo creo que a veces ya también nos cuesta trabajo, ¿no? Tal vez podemos agarrar el cable de nuestro micrófono, de nuestros audífonos, y un poco menor el cable del micrófono o de los audífonos, es lo que mide 1 milímetro, ¿no? Ahora, ese grosor, pues divídelo entre 1000 y más o menos por ahí anda el tamaño de los granos del suelo que forma la Ciudad de México. Bueno, eh, entonces por aquí ya estás viendo una primera conceptualización acerca del suelo, que es la suma de partículas de minerales, materia orgánica, agua y gases. Y la interacción entre ellos. Y eso también nos va a generar un poquito de problemas. Porque fíjate, si nada más estuviéramos nosotros trabajando con, con las partes sólidas, bueno, pues para eso tenemos una materia que se llama resistencia de materiales. Si nada más estuviéramos trabajando con la parte líquida, bueno, pues tenemos una materia que se llama hidráulica, ¿no? O una línea de investigación que se llama hidráulica. Probablemente ustedes no lleven hidráulica. Y si estuviéramos trabajando con gases, bueno, pues también hay teorías acerca de gases que tienen que ver con mecánica de fluidos, ¿no? Mecánica de fluidos. ¿Por qué hay gente que se dedica a investigar mecánica de fluidos? Pues porque pongamos las calderas ya sea para uso pues habitacional o para uso industrial, las calderas hay que analizarlas en qué momento liberan más energía para sacarle su mayor rendimiento. Entonces, en algún momento de nuestra historia hubo motores de vapor y esos motores de vapor pues los tuvo que haber estudiado alguien que se dedica a estudiar mecánica de fluidos. Fíjense, resulta que estas tres materias por separado están a todo dar, ¿no?
sabemos resistencia de materiales, podemos aprender hidráulica, podemos aprender mecánica de fluidos o termodinámica para los gases. Pero resulta que la mecánica de suelos tiene una partecita de una partecita de otra y una partecita de otra. Y entonces estudiar mecánica de suelos requiere la interacción de las leyes de esas tres materias. ¿Por qué? Pues porque mi suelo incluye a esos tres componentes: partículas sólidas, partículas líquidas y partículas de gas. Bueno, miren, vamos a platicar aquí, al ladito. Vamos a platicar aquí al ladito. Yo les mencionaba ahorita de que había dos tipos de suelos. Desde el punto de vista más sencillo, después vamos a profundizar sobre esos tipos de suelos, pero desde el punto de vista más sencillo, hay dos tipos de suelos. Uno de ellos era granular, y los suelos granulares tienen esta característica de que friccionan unos con los otros. Entonces, probablemente en la literatura, si tú lees suelos granulares, muy probablemente también lo asocien, en cualquier libro que tú cheques, con suelos friccionantes. Y se les llama así porque los granos son tan grandes que al momento de que se le aplica una cierta fuerza a ellos, pues resulta que empiezan a experimentar una fricción de unos contra los otros. Y pongamos, si yo le aplicara aquí una fuerza, aquí, una fuerza, bueno, pues que la primera partícula empezaría a dividir la fuerza entre las siguientes y las siguientes, pero empezarían a friccionar entre ellas. Eso generaría una trabazón y probablemente tú lo habrás alguna vez hecho jugando con la grava, que si tú intentas oprimir una grava dentro de un montículo de grava, pues en realidad te cuesta bastante trabajo, porque digamos que todas como que se amarran entre sí y generan esta fricción. En cambio, los suelos finos, que quedamos que medían menos de 1 milímetro, menos de 0.075 milímetros, bueno, pues resulta que incluso a esta escala no lo podríamos ver. Entonces, si le hacemos un zoom, si le hacemos un zoom casi microscópico, y de hecho es microscópico, podríamos alcanzar a ver partículas de suelo fino un poco alargadas. Las arcillas así son alargadas. Y resulta que esas arcillas, quedamos, que medían 0.002 milímetros. Entonces, usualmente estos suelos finos, cuando entran en contacto con agua, resulta que se les queda pegada el agua por la presión que generan desde el punto de vista electroquímico, eh, por el tamaño que tienen. Por el tamaño que tienen, se genera una electricidad estática que les pega el agua. E incluso, bueno, si alguien de ustedes tuviera un poquito de oportunidad de checar el Juárez Vadillo, ahí nos habla acerca de que hay tres tipos de agua dentro de un suelo fino. Una que es agua gravitacional, que ocupa el espacio entre partícula y partícula y que se puede secar, pero hay otros tipos de agua que son adheridos a la partícula de arcilla. Y entonces, ¿qué pasaría si yo tuviera la capacidad de empujar a una partícula de arcilla? Pues resulta que resbalaría. Resbalaría porque el contacto entre partículas de suelo fino no es partícula a partícula, sino que tiene intermedia agua. Y tú recordarás que el agua, pues, en muchas ocasiones te hace patinar. Si nosotros fuéramos corriendo en el pasillo de la escuela y de repente llegáramos a un lugar donde nos tendríamos que frenar y en el piso hay agua, bueno, pues terminaríamos por derrapar. Y ese derrapar también le pasa a estas partículas que derrapan unas con las otras. Eso en general nos hace pensar de que los suelos granulares usualmente exhiben más resistencia. Y en cambio los suelos finos, pues no son muy buenos para cargar, tienen poca resistencia. No quiere decir, de lo que te acabo de comentar, no quiere decir que a partir del trópico de Cáncer hacia abajo todos son suelos finos. No, porque también juegan las condiciones locales.
Pongamos, nosotros hace algunas sesiones decíamos que de forma muy local en la Ciudad de México, pues tenemos montañas en el exterior. Entonces, tal vez si tú vives hacia acá, hacia Naucalpan, pues ahí te vas a encontrar suelos granulares, productos de la montaña, productos de la desintegración de la misma montaña. Pero si vamos a zonas bajas, pues muy probablemente en zonas bajas sí vamos a encontrar restos de materiales que vinieron de otro sitio y que fueron arrastrados por agua y que se le conoce, te decía, como la arcilla de la Ciudad de México, en una serie de estratos. Eso tiene consecuencias a la hora de que le quiero bajar una cimentación. Una primer consecuencia es de que la zapata que queremos colocar en el suelo, pues cambia su línea o su trayectoria de falla. Esa zapata, a la hora de que recibe una cierta carga, una carga le voy a poner por aquí P, y un momento, tú sabrás que todas las cimentaciones reciben una carga y un momento, ¿no? ¿Alguien podría argumentar eso? Ahorita platicamos por qué. Bueno, todas las cimentaciones reciben carga y momento. Pues esa carga y momento van a hacer pues algunas acciones sobre la zapata. La primera de ellas es de que va a tratar de hincarla, va a tratar de meterla adentro del terreno. Y ese tratar de meterla va a generar un triángulo debajo de ella, que más adelante platicaremos de algunas características de ella, pero que intenta meterse. Y lo más seguro es de que no lo logre, a menos de que sea un suelo muy blando. Pero el segundo mecanismo de acción es de que va a tratar de generar una línea que gire haciéndole caso al momento. Y esa línea que va a intentar girar a lo largo de la forma interna de esa línea, pues van a presentarse algunas fuerzas que van a decir, quiero girar, quiero girar, quiero girar, quiero girar, quiero girar. Y del otro lado se va a presentar unas fuerzas del suelo que dice, yo no quiero que te muevas, yo no quiero que te muevas, yo no quiero que te muevas. Y entonces, en medio de esas dos, se genera una superficie de corte, es decir, una superficie donde se genera una resistencia al esfuerzo cortante. Y esa línea de superficie de resistencia al esfuerzo cortante, en suelos finos tiende a ser muy pequeñita y en suelos granulares tiende a ser muy profunda. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que en suelos finos, como el de la ciudad, al ser tan pequeñita, no desarrolla una longitud de trabajo. Y en cambio, en suelos granulares que se profundiza esa línea de falla, genera una mayor longitud de trabajo y mayor resistencia de carga. Bueno, Terzaghi y Meyerhoff y otros investigadores como Peck o como Casagrande fueron de los primeros que se dieron a la tarea de investigar cómo falla eh, una cimentación por efectos de esfuerzo máximo. Porque no solamente se fallan por esfuerzo máximo, sino que también fallan por hundimientos. Pero bueno, por aquí te platico de esto que decíamos nosotros que se llama resistencia al esfuerzo cortante. Esa resistencia al esfuerzo cortante que se presenta a lo largo de la línea, pues si recordamos nuestra materia de mecánica de materiales, probablemente utilizábamos un símbolo que se llamaba tau. Y si no recuerdas, pues te lo platico. Mira, cuando nosotros vamos en esa asignatura de resistencia de materiales, nos ponen a calcular vigas y muy probablemente tengan unas ciertas cargas esas vigas. Después lo que hacemos es de que dibujamos un diagrama de cortante y ese diagrama de cortante lo que hace, de fuerza cortante, que no es diferente a esfuerzo cortante, ese diagrama de fuerza cortante lo que hace es tratar de decirnos dónde requerimos reforzar a la viga, en las zonas donde el cortante es mayor. Y eso me va a llevar a que la sección estructural de la viga, bueno, pues yo pueda tal vez reforzarla por medio de algunos estribos. No sé si te suena. Bueno,
Esos estribos se van a colocar más en la zona donde el cortante sea mayor. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se van a colocar muy cerca de los apoyos, a una distancia menor. Y probablemente en la parte central, pues van a ir más separados, ¿no? Bueno, ¿y eso por qué lo hacemos? Pues porque en nuestra materia de concreto lo que buscamos es de que no se presenten fallas por cortante. Y eso significa que no se presenten fallas así, cerca de los apoyos. Esas fallas nos están indicando de que no tuvo los suficientes estribos para que esa viga soportara la carga externa que recibe. Bueno, ahora, hay una pequeña ventaja a la hora de que se diseña pues, una viga o una estructura, que la viga o la estructura la diseñan los humanos. Y como la diseñan los humanos, pues los humanos pueden determinar cuántos estribos colocar y a cada cuánto colocarlos, ¿no? Un estribo, dos estribos, tres estribos, un estribo, dos estribos, tres estribos. Aquí más separados, ahorrarse una lana. Pero lo diseñan los humanos. La desventaja con respecto a la mecánica de suelos, pues es de que este material no lo hicieron los humanos, sino que lo hizo la naturaleza, ¿no? Y entonces no se puede, digamos, diseñar el suelo en el que va a estar desplantada una cimentación, sino que simplemente hay que entender lo que la naturaleza nos da. Y en esa parte de lo que la naturaleza nos da, pues nos toca tratar de investigar qué tantas partículas de materia orgánica hay en una muestra de suelo, qué tantas partículas de agua hay en en una muestra de suelo, o qué tantas partículas de gas están en esa muestra de suelo. Y entonces por eso recuperamos muestras del suelo para llevarlas al laboratorio y hacerles una serie de pruebas. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Pues hacer una excavación en donde bajemos a una persona y esa persona recupere muestras de diferentes profundidades del suelo, similar al donde va a estar desplantada la cimentación. Sería ideal que debajo de cada cimentación y debajo de donde se va a producir la falla, tuviéramos muestras, ¿no? Pero en muchas ocasiones, bueno, pues cuando se hace el estudio de mecánica de suelos, no se sabe a veces en dónde van a estar las zapatas o por dónde va a pasar la línea de falla. Entonces, lo que se termina haciendo es hacer varias excavaciones para encontrar pruebas que sean representativas, muestras, perdón, que sean representativas de diferentes puntos cercanos a donde se va a provocar la línea de falla. Bueno, ahora, dentro de lo que yo les platicaba hace unos minutos, y tal vez me fui un poquito rápido, pero yo les decía que esta pantallita. Yo les decía que si ustedes han sentido un puñado de grava entre sus manos y empujan una de esas gravas, incluso van a escuchar cómo fricciona una partícula con la otra. Y esa fricción nos habla de que es un suelo friccionante. Y en cambio, en un suelo fino, como algunas veces hemos visto el lodo, pues las partículas patinan unas con las otras. Entonces, ¿dónde, les preguntan, ¿dónde creen o dónde les gustaría más, si tuvieran la oportunidad de elegir, dónde les gustaría más desplantar una cimentación? Encima de un material granular que es tan duro que cuando lo empiezo a aplastar como que no se deja y cuando lo empiezo a aplastar como que hasta friccionan sus partículas, o en este otro material que les digo que parece como un lodo y en el cual las partículas, en lugar de friccionar unas con las otras, tienen agua en medio y patinan. ¿Dónde les gustaría más que se desplantara su cimentación? ¿En un suelo granular o en un suelo fino? Para mí en un granular. En un Granular. granular. Sí, evidentemente que en un granular sería lo mejor, ¿no? Y eso nos regresa a nuestro esquemita. Y entonces, por esa razón, pues cuando tal vez se iba desarrollando de forma inicial nuestra ciudad, pues alguien que tenía un terreno
en la colonia Álvaro Obregón, pues era un poco más cara, o un terreno en Naucalpan o en Satélite, eran un poco más caros que alguien que tuviera un terreno en Aragón. ¿Por qué? Pues porque el terreno de Aragón iba a tener un suelo que tal vez en el año 30 del siglo pasado, en el año 40 del siglo pasado, todavía se inundaba. Y también esa es la razón por la cual, bueno, pues tal vez hacia el sur de la ciudad, hacia la zona de Coyoacán o Ciudad Universitaria o Miguel Ángel de Quevedo, pues también los terrenos hacia el siglo pasado eran más caros que alguien que se quisiera desplantar en la Lagunilla, ¿no? Entonces eran terrenos más baratos, el de la zona de la Lagunilla, Tepito. Bueno, pues eso dio un cambio en el aspecto social de la ciudad. Bueno, sí, lo que ustedes me contestaron es cierto. Usualmente quisiéramos desplantarnos en materiales duros, en materiales granulares, pero la realidad es de que pues, nos puede tocar lo que sea, ¿no? Y inclusive, si estuviéramos cerca de algún cerrito, se puede dar esta situación, que cerca de los cerritos se da como que un chaflán natural que se llama depósito de piemonte, y que ese depósito de piemonte pues tiene unas características intercaladas entre material fino y material granular. Y entonces, pues esta primera gran división entre suelos finos y granulares, pues ya nos hace pensar de que nos convendría, si pudiéramos escoger, un suelo granular hacia la colonia Minas de Arena, hacia Álvaro Obregón, hacia las montañas de Coacalco, hacia las montañas de Catepec, pero no siempre lo vamos a encontrar. Alguien por ahí diría, y yo creo que vale la pena comentarlo, alguien por ahí nos preguntaría, oiga, ¿y el tepetate qué es? ¿El tepetate qué es? Bueno, pues nosotros alcanzamos a ver un material que a veces se utiliza debajo de algunos pisos industriales o de algunas losas de cimentación, que es el tepetate, ¿no? Y bueno, pues se utiliza porque es un material con unas características muy adecuadas. El tepetate es un nombre, pues el nombre es muy mexicano, ¿no? Pero en realidad el tepetate es una arena limosa. Y al ser una arena limosa, pues tiene las características de un suelo granular, inerte, en el que no hay tanto contacto entre agua y agua de las partículas, sino que más bien al ser arena, permite el flujo del agua. Si nosotros nos imagináramos el tamaño de las partículas, bueno, pues las gravas son más grandes, después vienen las arenas, después vienen eh, los limos, y después vienen las arcillas. Entonces, bueno, incluso un poquito más arriba vendrían los boleos, ¿no? En general, las gravas las podemos describir que son partículas que miden menos de 6.7 no, 63 milímetros. 63 milímetros para abajo. Ay, perdón, se me confundieron, se me fueron los cables aquí. Déjenme, prefiero corregir a dejar ese error, ¿no? Las gravas miden de 76 milímetros hacia abajo. 76 milímetros son 3 pulgadas. 76 milímetros hacia abajo. Las arenas miden menos de 4.75 milímetros. Es decir, una malla por ahí que vamos a comentar más adelante. Los limos miden menos de 0.075 milímetros y las arcillas miden menos de 0.02 milímetros. Ahora, esos tamaños de partícula ya nos ayudan a imaginarnos algunas cosas. Si yo te digo que el tepetate es una arena limosa, pues significa que tiene espacio entre sus granos y que si le llega agua, pues la va a dejar pasar, no la va a acumular. Y eso no le pasa, pongamos, a las arcillas. Las arcillas, como el último material que te platicaba, resulta que si llegan a tener contacto con agua, no la dejan salir. ¿Por qué? Pues porque miden tan poquito que desarrollan una impermeabilidad.
Y gracias a esa impermeabilidad es de que son utilizadas dentro de vasos bueno, dentro de cortinas de presas para controlar el flujo del agua. Bueno, entonces decíamos, el nombre de Tepetate es un nombre mexicano, ¿no? Si por ahí se lo platicamos a alguien de afuera, nos va a decir, pues yo no sé qué sea el Tepetate, ¿no? Es como el término muy parecido al que se da en la zona de Yucatán y de Cancún, que le llaman Sascaf. Sascaf. Ya sé que así, o con la otra vez. Sascaf. Ese término, pues aquí en la zona del centro del país no lo conocemos, ¿no? Y es muy parecido al tepetate. Y al fin y al cabo requerimos de algún nombre un poco más internacional. Y esa forma de encontrar un nombre más internacional es el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. De eso platicaremos en algunas otras sesiones, pero yo te diría que un tepetate, desde el punto de vista del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, le abreviaríamos con las dos letras SM, que significa sand, y mjo o mjala, que es el limo. Y esas dos letritas, probablemente si le enseñamos nuestra clasificación a un ingeniero que venga de España o a un ingeniero que venga de Alemania, eso sí nos lo va a entender. Si le decimos tepetate, probablemente no nos entienda. Pero cuando vea esas dos letras dentro de un sistema de clasificación SUBS, pues entonces ya le va a entender, ¿no? Bueno, vamos bien, ¿no? Bien. Ahora, yo quisiera ahí hacer un poquito de pausa en el camino, una pequeña pausa, y que ustedes nos comentaran, a ver si nos da la oportunidad de platicar otras cosas, que nos platicaran acerca de lo que leyeron. Eh, y con eso vamos a ir sacando algunas otras cosas. Me parece que por ahí tuvieron una lectura que realizar, y esa lectura era acerca de el prefacio que escribió el doctor Nabor Carrillo. Carrillo. Fíjense, no sé si ustedes tengan por ahí al rato a la mano una guía Roji o se metan al Google Maps y se darán cuenta de que la Ciudad de México, por aquí se alcanza a ver el aeropuerto actual, y después del aeropuerto actual hay un gran lago que se llama Lago Nabor Carrillo. Imagínate, es un lago que más o menos mide lo mismo que el aeropuerto, que es bastante grande, y que tiene ese nombre de Nabor Carrillo. Quiere decir que este señor pues, fue bueno en algo, ¿no? Para ponerle a una extensión de terreno tan grande su nombre, pues quiere decir que fue bueno en algo. Y ese lago Nabor Carrillo era parte del proyecto del nuevo aeropuerto que se pretendía construir hacia Texcoco. Pero bueno, eso ya será tema de alguna otra sesión, ¿no? Pero bueno, por ello les decía que si podían leer algo acerca del texto escrito por el doctor Nabor Carrillo al libro de Juárez Vadillo. Y pues no sé si alguien de ustedes quisiera participar o decirnos algo al respecto, algo de que haya leído. ¿Sobre lo que sea, profe, o alguna cosa Sí, 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 sí. A ver, empiezas tú y si quieres, otra persona va a encontrar otro aspecto que comentar. Y, pues, a ver, algo que te haya parecido importante a ti. Ok, pues el hecho de que haya mencionado que es una ciencia relativamente nueva, porque no tiene mucho tiempo de que bueno, la mecánica de suelos no tiene mucho tiempo de que comenzó a ser estudiada, y ¿Ok? yo me imaginaba que sí, que ya tenía más tiempo, ¿no? Que estaba más consolidado, por decirlo de alguna manera. Él menciona algo así como, que a diferencia me parece que Estados Unidos, México tiene estudiando la mecánica de solo 25 años, me parece, algo así, a partir de la fecha de, algo así, no recuerdo muy bien, lo tengo que revisar muy bien, pero el punto es que aquí en México llevamos todavía menos tiempo que en otros países, y les repito, yo me imaginaba que era diferente, o sea que ya tenía bastante más tiempo, Ujú. y no, vaya, mi sorpresa. Y también una grata sorpresa fue encontrar ese texto de este ingeniero precisamente porque sí ubico bien el lago Nabor Carrillo. Entonces, leer algo de él, pues sí es algo nuevo para mí, ¿no? Ujú. Había escuchado su nombre por ahí, pero nunca había leído nada de este ingeniero. Y, Bueno, gracias, Roberto. Eh,
Fíjense que lo que nos dice Roberto es de que por ahí él se ubica el lago Nabor Carrillo, y lo que pasa es de que Nabor Carrillo fue director de la, bueno, rector de la UNAM por esos años, ¿no? Por los 50. Fíjense que nuestro país, por ahí de la época postrevolucionaria, le hacían mucho caso a los ingenieros, ¿no? Decían, pues necesitamos a un ingeniero en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, necesitamos a un ingeniero en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, y necesitaban a ingenieros al frente de la UNAM, y él estuvo al frente de la UNAM un cierto tiempo. Después, bueno, las cosas se cambiaron y dijeron, necesitamos más a los licenciados, y llegaron los economistas, ¿no? Y bueno, cambió la historia. Pero en un origen, en la época postrevolucionaria, después de la guerra, le hacían mucho caso a los ingenieros. Bueno, ahora, nos dice Roberto que la ciencia, la mecánica de suelos es un poco nueva y no se compara, pongamos, con las matemáticas que tal vez llevan miles de años de existir o de ir evolucionando. No se compara con la física, que lleva igual tal vez 1000 años de ir evolucionando, y que tal vez el mayor desarrollo de la física se dio de 300 años para acá, con la llegada de Newton, pero ya existían Copérnico y otros investigadores desde antes, o Galileo Galilei. En cambio, la mecánica de suelos, por ahí lo que vemos es de que apenas lleva 100 años. Y en esos 100 años nos ha dado la oportunidad de construir cosas que antes no se podían construir. No sé si alguien de ustedes escuchó o vio en su lectura algo que antes no se podía hacer y que cambió con esa llegada de la mecánica. ¿Muros de tierra o...? Las Va, presas, ¿no? Las La- presas. ok. Más grandes, gracias. Fíjense bueno, que... ya cuenta como participación. Como que está nublado hoy, ¿no? Ay, Dios. Bueno, a ver, ajá. Entonces, Julio. ay, Es que dejó su micrófono abierto. Bueno, ya. Bueno, lo que nos dicen dos personas por ahí es de que antes solamente se podían construir presas que tuvieran hasta 20 metros de espesor. Y cuando se intentaba construir alguna presa de mayores dimensiones, pues fracasaban, se caían. Y lo que pasa es de que, miren, se los pongo por aquí en grande. Lo que pasa es de que las primeras presas que nos imaginamos como seres humanos, pues las hacíamos del mismo material. O sea, decían, pues el tepetate es bueno, pues vamos a hacer un muro de tepetate que contenga el agua. Y bueno, pues las primeras presas eran así, pero a lo mucho llegaron a medir unos 20 metros. ¿Y por qué? Pues porque esa agua empezaba a infiltrarse adentro de la presa y empezaba a mojarla y seguía su camino y iba bajando y bajando y bajando hasta que lograba establecer una red de flujo adentro de la presa. Y llegaba el momento en el que terminaba saliendo de la presa. Y alguien diría, bueno, pues qué padre que encontró su salida y ya. Bueno, por un lado, ya no la estás conteniendo, y lo malo, y lo más malo, es de que a la hora que salía, se iba llevando partículas de la presa, pequeños granitos. Y resulta que se llevaba un granito y otro granito. Y esos granitos iban saliendo desde donde salía el agua, o sea, al final. Y entonces eso iba generando un huequecito al final, y luego un hueco un poco mayor, y luego un hueco un poco mayor, y luego un hueco un poco mayor, y un poco mayor, y un poco mayor, y ese fenómeno se llama tubificación retrógrada. Eso pasa cuando no se instalan drenes de forma correcta. Y entonces, pues resulta que en la presa, lo que iba pasando es de que iba avanzando esa tubificación retrógrada hasta que generaba una cueva adentro de la presa. Y eso hacía que la presa perdiera estabilidad, derrapaba sobre la perforación y terminaba por caerse. Y al caerse, bueno, pues todo el agua se derramaba, se perdía. Bueno, pues eso era porque no sabíamos, no entendíamos la mecánica de suelos. Ahora, a fechas más recientes, bueno, a fechas de que se empezaron a publicar este tipo de libros, se dieron cuenta de que el material fino que yo les decía hace rato
se puede utilizar en el centro. Y entonces en el centro se puede colocar arcilla, que como mide muy poquito, pues se vuelve impermeable y no deja pasar el agua. Pero lo malo de esa arcilla es de que, aunque no deja pasar el agua, es muy mala para cargar, se deforma mucho. Y como se deforma mucho, pues tenemos que ayudarle a cargar por medio de gravas que van a estar en el exterior de la presa. Y esas gravas, bueno, en una forma intermedia, y esas gravas le van a dar rigidez, van a formar un exoesqueleto, o sea, un esqueleto externo a la presa. Pero ¿qué pasaría con la arcilla? Que le pasaría la misma historia que al tepetate, que llegaría el agua y se le empezaría a llevar. Entonces, para eso hay que construirle unos filtros de arena. Quiere decir que después de la arcilla, entre la arcilla y las gravas, vamos a colocar arena. Y entonces, si hay partículas de arcilla que se quieren mover, van a quedar atrapadas en el filtro de la arena. Y si hay partículas de arena que se quieren mover, van a quedar atrapadas en el filtro de la grava. Y resulta que, pues, de esa forma se forma un esqueleto bastante bueno al flujo de agua. Por una parte, los enrocamientos y las gravas le dan peso para que no se la lleve el agua, le dan estructura para que no se deforme, y de forma interna la arcilla impide que se nos escape el agua. Eso significa que el agua se va a lograr meter dentro de la grava, se va a lograr meter dentro de la arena, pero a la hora que le llega la arcilla ya prácticamente no pasa nada y se cae la presión de agua que pudiera existir. Y de esa forma resulta que las presas actuales llegan a tener hasta 200 metros de elevación. ¿Qué significan 200 metros de elevación? Pues más o menos, pues si lo midiéramos en términos de un edificio, pues tal vez un edificio de unos 65, 70 niveles. Y eso te permite guardar muchísima agua. Y no solamente guardar por guardarla, te permite guardar agua para generar energía eléctrica, porque esa agua se quiere salir y al querer salirse, pues resulta que la podemos engañar. Miren, vamos a ver, vamos a poner aquí. ¿Qué pasaría si yo lograra, te lo pongo en naranja para que se vea, si yo le pongo aquí adentro una tubería por donde pueda circular el agua, que la saque al exterior. Y en medio de esa tubería le pongo un cuarto de máquinas en donde le vamos a poner un rotor o una turbina. ¿Qué va a pasar con el agua? Como dice, yo me quiero salir, pues se pasa por aquí y hace girar a la turbina. Y al hacer girar a la turbina, genera electricidad, generadores de electricidad. Entonces resulta que estas presas que tienen hasta 200 metros de altura son construidas en nuestro país por Comisión Federal de Electricidad. No las construye, digamos, la Comisión del Agua, porque si bien es cierto que hay presas para guardar agua, las presas más altas que tenemos en el país las construyó Comisión Federal de Electricidad para generar electricidad. Y esta generación de electricidad es una energía limpia. Se llama energía limpia porque no genera calor hacia el ambiente como lo que podría generarse a la hora que quemáramos combustibles o gas. En cambio, Comisión Federal de Electricidad produce electricidad con estas hidroeléctricas, pues prácticamente de una forma muy, muy ambiental, muy, muy amable con la naturaleza. Comisión Federal, por medio de hidroeléctricas, más o menos, genera un 15% de la energía que consume el país por medio de presas de agua. Y te decía, las últimas que se llegaron a construir de gran altura, pues fueron la presa La Yesca, la presa El Cajón, que pues están situadas en la región norte del país,
norponiente del país, hacia Sinaloa, hacia Guayabitos, ¿no? Y que, pues, evidentemente son bastante caras por la altura que tienen, ¿no? Por decirles algo, la presa El Cajón fue la obra estrella del sexenio de Vicente Fox Quesada, mientras que la presa La Yesca fue la obra estrella del sexenio de Felipe Calderón. Bueno, nada más, ya para con un último. Esta casa de máquinas que yo les decía aquí en medio, esta casa de máquinas donde se albergan los generadores para, para producir energía eléctrica, en esa casa de máquinas podría caber el Ángel de la Independencia. Nada más para que se den cuenta del tamaño de la estructura, ¿no? Es enorme. Bueno. Entonces, no sé si alguien, además de las personas de Julio, de Roberto, que ahorita nos platicaron, si alguien leyó otra cosa. Yo. Ajá. Ya, yo, bueno, primero mi compañero. Lo que me llamó la atención a mí fue como los métodos que utilizaban, ¿no? Cuando empezaban a adentrarse en esto de la mecánica de suelos. Por ejemplo, el texto mencionaba que hacían sus pruebas con una mesa, ¿no? Y después con diferentes cuestiones y ya hasta que llegó el muchacho en Cuevas a cuestionar como que todos estos antecedentes que ya tenían y se puso como que fue uno de los precursores que ayudaron ya como que a los experimentos más reales y datos más reales para esta cuestión. O sea, cómo Órale. pasaron de algo como más, ¿cómo decirlo? Es que se me hace increíble de la lógica. Ahorita lo leo y es como de, ¿cómo con una mesa o cómo con esto, no? Pero pues obviamente no tenían como dice el texto, que no tenían nada de antecedentes antes, entonces pues sí era como de qué hacemos, ¿no? Y era como de, como Dios les da a entender, supongo. Eso fue lo que más me llamó la atención. Rudimentario, ¿no? Ajá, Ajá. Y sí. Hay otro nombrecito para rudimentario, casi de churro, diría, ¿no? Nada más que se escucha más bonito el otro. Métodos empíricos. Métodos empíricos. Bueno, sí, fíjense que ahí podemos ligar un poquito de lo que también nos decía Roberto, acerca de que, pues hace muchos años, tal vez hace 500 o más, ¿no? unos 700 años, pues nuestros antepasados hacían pirámides, pero esas pirámides, pues no tenían problemas de que se hundieran mucho porque pues era lo único que había, ¿no? Entonces, pues, oye, afectaste al vecino, pues, nada más hay una pirámide. Entonces, ¿qué pasaba si la pirámide se hundía? Bueno, pues lo único que pasaba era de que el terreno cercano, pues se alcanzaba a notar eso, y a lo más lo que pasaba era de que se encharcaba, ¿no? Se encharcaba el agua de la lluvia a las orillas de esa pirámide, pero pues seguía viendo la pirámide bien, y imagínate hace 600 o 700 años, pues tú decías, pues está en el mismo lugar, no la he visto que baje, ¿no? Nada más, quién sabe por qué se está acumulando el agua por ahí. Bueno, pero después llegaron nuestros primos, los españoles, y resulta que empezaron a construir iglesias encima de las pirámides, y alguien diría, oiga, pero ¿por qué esas iglesias siguen en pie si no tenían tecnología y no tenían SAP ni STAD para proyectarlas, ¿no? Bueno, pues es que esas iglesias también tenían muros enormes, ¿no? Tal vez por ahí muros de unos 50 de espesor. Entonces, esos muros de unos 50 de espesor, pues aunque venga un sismo, pues se vuelven muy resistentes. Nada más que, pues en la actualidad, pensar que alguien de ustedes, perdón, no se llaman iglesias, se llaman parroquias. Si alguien de ustedes les encargaran hacer alguna parroquia, pues sería demasiado tosco pedir que en la actualidad hiciéramos muros de unos 50 de espesor, porque en esa época, pues había una parte de la población que estaba esclavizada, y gracias a esa esclavitud, pues es de que podían construir ese templo tan grande y tan robusto, ¿no? Pero en nuestros días, pues, y en ese intervalo, pues tuvimos la necesidad de construir cosas más esbeltas. Y más esbeltas significa, pues, tal vez muros de 20 centímetros. Y esos muros de 20 centímetros, pues, por ahí, hace 100 años, ya nos empezaron a hacer dudas acerca de cómo revisar la resistencia del suelo.
porque resulta que la carga bajando en esos 20 centímetros, pues en muchas ocasiones provocó que se hundiera alguna edificación. Y entonces, pues dentro de lo que se alcanzaba a observar en la época, la Facultad de Ingeniería, a través de la Real y Pontificia Universidad de México, o sea, la antecesora de la UNAM, pues en esa Facultad de Ingeniería en algún momento decían, pues vamos a cargar una mesa con costales de arena. Y esos costales de arena, pues lo más seguro es de que provoquen una cierta deformación en el suelo en el que está apoyada la mesa. Y por decirte un valor, ¿no? Si le logramos colocar aquí arriba 600 kilos de arena y se logra asentar 1 centímetro, pues entonces lo que hacían estos cuates era pues, plantear una regla de 3, ¿no? Decía, 600 kilos es a 1 centímetro, como X toneladas va a significar cuántos centímetros de hundimiento. Y si bien es cierto que es un método bastante empírico, bueno, pues empezaba a mostrar algún indicio de lógica, ¿no? Ahora, el problema con ese método, pues es de que solamente toma en cuenta la parte superficial, porque las patas, pues solamente van a tener influencia, si te gusta, tal vez hasta unas 3 veces el diámetro de la pata, y lo cual significa 30 centímetros hacia abajo. Entonces, probablemente esa medida fuera buena, pero nada más para el suelo que está arriba. Pero nosotros hemos platicado de que hay diferentes tipos de suelo en un mismo sitio a diferentes profundidades. Y entonces, pues no, ahora sabemos de que eso no es correcto, ¿no? Pero en algún momento significó una forma de pensar las cosas. Ahora, también en algún momento pues, se les ocurría a los ingenieros de esa época tomar un barretón. Un barretón es una herramienta con la que podemos auxiliarnos para romper un firme o un suelo un poco duro, y prácticamente aventaban el barretón como lo haría Aquaman con su tridente, aventaban el barretón y decían, pues el barretón se metió en el terreno de 3 centímetros, lo cual me hace pensar que es un suelo duro. Y si se mete 15, pues es un suelo blando. Bueno, pues en algún momento de la historia ese fue un método para calcular o para tratar de estimar si un suelo era duro o blando. Y bueno, pues evidentemente que hoy sabemos de que esos antecedentes pues les aplaudimos, pero pues que no podríamos aplicarlos en nuestros días, ¿no? Y sí, eso por ahí viene descrito en la lectura, así como nos dijo ahorita Alejandra, ¿no? Y no sé si otra persona leyó otra cosa. Yo le iba a comentar igual eso. Creo que hay 2 personas por ahí. No sé si alguien quisiera pasar primero. Como gustan. Yo creo que lo que más me sorprendió es que ya sabíamos este problema de nuestra ciudad con el agua y ya les habían advertido y ya lo habíamos visto y como que de todas maneras no hicieron nada. Entonces me llamó mucho la atención porque me acordé de el colegio de San Ildefonso, ¿no? Que se nota que está como si estuviera hundido y se notan las marcas de donde anteriormente hubo agua, ¿no? Y luego, pues recordamos que el año pasado, pues en Polanco o antepasado, pues hubo unos socavones, ¿no? Y entonces la gente dice, es que es culpa del gobierno. Bueno, así un poco, pero es también culpa de ti, estúpido, ¿no? Pero pues ya están las advertencias, ¿no? De oye, deja de sacar agua, oye, deja de construir ahí, oye, deja de meter molocotes de concreto, y deja que se regeneren los mantos freáticos de la ciudad, pero pues de todas maneras estaba la advertencia y nadie hizo nada. Y luego Bellas Artes uniéndose 30 centímetros anuales y invirtiendo miles de millones de pesos cada tanto para volverla a subir un poquito a nivel de la calle, pues es como incongruente, ¿no? Y pues eso de que la Alameda pues se hunde cada vez más, pues es una oportunidad para los gobiernos locales para volver a renovar la Alameda, ¿no? Cada tanto, pero pues
Pues fíjense, de la parte, híjole, disculpa, no alcancé a ver tu nombre, pero no te preocupes. Dentro de lo que nos dice la compañera, dice, es que ya se sabían algunas cosas. Sí, ya sabíamos algunas cosas. Si alguien de ustedes, ahora que se acabe la pandemia, tiene la oportunidad de subirse al camioncito que pasa por el centro histórico, les indicarán en ese camioncito que hay algunas marcas de hasta dónde se ha inundado la ciudad, el centro de la ciudad. Y se darán cuenta de que pues es una elevación importante, ¿no? Inclusive hubo un periodo de inundación que duró años inundada la ciudad. Así como lo que escuchamos hace un par de meses o hace 3 meses de Tabasco, de que Tabasco duró inundado algunos meses, esa región por las lluvias de hace unos 3 meses. Bueno, pues nuestra ciudad, el centro de la ciudad, permaneció inundado años por agua que no salía. Bueno, yo ahí sí le diría a nuestra compañera que sí hemos hecho algo, pero no, tal vez no lo suficiente, ¿no? Sabemos de que es una zona que tiende a inundarse y eso genera que debajo de nuestra ciudad hay agua. Si alguien de ustedes vive hacia Iztapalapa, hacia el aeropuerto y hace una excavación, se va a dar cuenta que después de 2 metros de profundidad va a encontrar agua. Si alguien de ustedes vive en la colonia Roma, otra vez, excavas 2.50 de profundidad y vas a encontrar agua. Si vives en Azcapotzalco, probablemente excaves unos 3 metros y medio y vas a encontrar agua. Si vives aquí en Zacatenco, pues probablemente excaves 3 metros y te vas a encontrar agua. Entonces, debajo de la ciudad hay agua. Sobre si a nivel de superficie nos vamos a poder inundar o no, bueno, pues en los 60s, 60s y 70s, que ya se tenía un cierto conocimiento, bueno, pues el gobierno local, a través de estos grupos de ingenieros, buscaron sacar el agua y sí lo lograron por medio del drenaje profundo. Y no sé si, creo que fue con ustedes o no, pero el drenaje profundo más o menos llega a tener un diámetro de 8 metros de diámetro. Imagínense, en 8 metros prácticamente podríamos meter un turibús, ¿no? O 2 turibuses ahí adentro, ¿no? O incluso nos quedaría espacio para que, turibuses de 2 niveles, ¿no? Para que circularan. Y esa tubería es tan grande que permite sacar gran parte del agua de lluvia que nos cae en la ciudad, gran parte. Y esa tubería pues va a dar hacia la zona del Valle del Mezquital. Nada más que pues bueno, como sociedad seguimos aventando basura al drenaje y pues también esos 8 metros que eran originalmente libres, pues se han ido tapando. Así como nos pasa con las arterias, si nosotros consumimos muchas grasas, pues el diámetro original de nuestras venas se va reduciendo por la grasa que se pega en nuestras arterias, ¿no? Bueno, lo mismo le pasa a la ciudad. Si aventamos basura, ese tubo que originalmente era grande, bueno, pues empieza a solvar, es decir, a llenar de basura y se ve reducida su área. Entonces, ahora puede conducir menos agua de la que podía conducir de forma inicial. Ahora, y aparte hay otro fenómeno de que como la ciudad se está hundiendo, bueno, pues este tubo que antes tenía salida, ahora está al revés, ¿no? Entonces ahora se nos mete el agua y para eso hay que generar un sistema de bombeo y es un buen rollo. Bueno, hay que hacer reingeniería. Ahora, algo importante de lo que sí nos dijo la compañera es de que hay planes de desarrollo urbano. Y esos planes de desarrollo urbano, pues los hemos violado como sociedad en muchas ocasiones, ¿no? En algún momento del siglo pasado, pues el primer cuadro de la ciudad significaba tal vez vivir pues entre el eje 2 norte y el eje 2 sur, entre el eje 2 poniente y el 2 oriente. Y eso era, digamos, la primera Ciudad de México. Pero esa primera Ciudad de México pues empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer la mancha urbana y cada vez más grande. Por ahí de los 70s también se nos ocurrió como ciudad, no a nosotros, pero como ciudad se nos ocurrió plantear algo que se llamaba el periférico, ¿no? El periférico. Y si se llamaba el periférico, significa que del periférico hacia afuera ya no iba a haber nada.
¿Por qué? Pues porque es la periferia. Y en algún momento se planteó que ese periférico iba a ser un cinturón de la ciudad. Y supuestamente, o si quieren le hago guiño, guiño, supuestamente, después del periférico no se iba a dejar construir nada. Y para eso se iba a tener una ciudad satélite, una o otra ciudad Nezahualcóyotl o ciudad Labor. Y se supone que a partir de ese esquema de contener a la ciudad, de limitar su crecimiento del periférico, se iba a lograr conectar con las ciudades secundarias por medio de vialidades importantes. Desgraciadamente eso no funcionó. Desgraciadamente eso no funcionó y nuestra ciudad continuó creciendo incluso por afuera del periférico. Y resulta que hoy el periférico pues está embebido dentro de una gran ciudad. Imagínense que el ritmo de crecimiento de la ciudad es tan fuerte, pues que ya se comió a Ciudad Satélite, ya se comió a Tizapán, a Ciudad Labor, a Ciudad Neza, y que ahora la mancha urbana, pues hacia esta zona llega hasta Iztapaluca, hacia el norte llega hasta Tizayuca, hacia Tecámac, y resulta que Tizayuca, Tecámac y algunos otros municipios de Hidalgo ya son considerados parte de la zona metropolitana o la megalópolis, ¿no? Bueno, entonces siguió creciendo nuestra ciudad y resulta que al crecer tanto, pues necesita darle de agua a todos, porque imagínense, ustedes donde ustedes vivan, si se quedaran 3 meses sin agua, pues la gente se empieza a organizar y van y cierran una avenida y dicen, queremos agua. Y es una exigencia normal. Bueno, pues esa exigencia normal ha llevado al gobierno a seguir sacándole agua al subsuelo. ¿Para qué? Pues para alimentar a esa persona, para darle de agua a esa persona, para que tenga agua con que bañarse, para que tenga agua con que, pues, bajarle al baño o hacer su actividad diaria, ¿no? Entonces, si bien es cierto que una parte del agua la traemos del sistema Cutzamala, bueno, hay otra parte del agua que la seguimos sacando del subsuelo para satisfacer las necesidades de agua de la población. Tal vez alguien desde un punto de vista muy racional diría, pues es que ya no hay que sacarle agua al subsuelo. Pues no, la realidad es de que no, pero eso significaría que muchas colonias se quedaran sin agua por algunos años en lo que lográramos encontrar una fuente de abastecimiento de agua a buen costo para darle agua a la ciudad. Y eso, imagínate decirle a una colonia, ¿saben qué? En esta colonia no van a tener agua por 5 o 10 años, no pasa nada, ¿no? Ustedes tranquilos, ¿no? En 5 o 10 años les llega el agua, ¿no? Pues evidentemente que sería un gran problema, ¿no? Y ese gran problema, pues los políticos en muchas ocasiones terminan diciendo, bueno, pues sácale un poquito de agua al subsuelo y dáselo a la población, ¿no? Aunque, oye, pero es que eso va a provocar que las cosas se hundan. Pues sí, pero se hunden poquito. Bueno, algo así diría un político, ¿no? La realidad es de que en nuestra ciudad hay zonas hacia el aeropuerto, hacia el actual aeropuerto, que se hunden del orden de unos 50 centímetros por año. Hay zonas tal vez hacia el zócalo de la ciudad que se hunden del orden de unos 20 centímetros por año y hay zonas, pongamos, hacia el Ángel de la Independencia que se hunden 4 centímetros por año. En total, en parejo, ¿no? En parejo. No nos damos cuenta de eso hasta que, por ahí les voy a mostrar una fotografía, hasta que hay alguna estructura enterrada que va emergiendo, que va emergiendo y que va emergiendo, y que por ahí pasa lo del ángel, ¿no? Que en realidad el nivel del ángel pues ya está por arriba del nivel de la ciudad, y bueno, pues lo hemos ido rellenando con escaloncitos, ¿no? Bueno, hay más problemas que los simples escaloncitos. Los escaloncitos lo que hacen es de que el ángel, que originalmente era una viga empotrada con una fuerza sísmica de una cierta dimensión, a la hora que le agregas escaloncitos porque se va quedando alto, pues resulta que esa viga empotrada pues ahora mide más. Y bueno, pues ustedes ya saben calcular vigas empotradas y se darán cuenta que si la longitud es mayor, pues va a sufrir más la base, ¿no? Va a tener más efecto sobre su base. Y por eso, bueno, pues cada
cada 5, cada 10 años requerimos hacerle algún mantenimiento al Ángel de la Independencia, que consiste en revisar su estructura, mejorarle sus cimientos. Y bueno, pues hay algunas empresas que se ganan una lana en eso, ¿no? Cada 5, cada 10 años. Pero pues es parte del proceso que vive la ciudad. Bueno, eso es algo de lo que nos dijo nuestra compañera, y no sé si alguien de ustedes habrá leído otra cosa. Pues no, básicamente es eso, lo que bueno, ya todo lo que comentaron. Pero sí hay otras cosas, ¿no? Pues Sí. también decía que México era como el paraíso para estudiar mecánica de suelos y que aunque Órale. pues no es considerada una rama de la ciencia, una rama científica, pues sí es el fundamento estructural de cualquier obra. Ok. Como Ajá. Creo que eso del fundamento de cualquier obra va muy asociado a algo que dicen que en la lectura, que dice, el suelo es el primer material de construcción. Ajá. Entonces resulta que pues en algún momento de la historia hay algunas comunidades que quieren conectarse unas con las otras y eso nos obliga a trazar alguna carretera que las una, tal vez bordeando los cerritos, ¿no? Pero esas carreteras pues no es tan fácil como que vamos a comprar el tinaco a Home Depot, ¿no? Sino que para construir una carretera requieres de material del sitio. Entonces, déjame te lo dibujo otra vez. Esa carretera, exagerando su bombeo, está compuesta de varias capas. Y esas capas, pues son hechas del mismo material que se tiene en las cercanías. Y esas capas son diferentes capas, por decirlo de alguna forma, de tepetate, de lo que hablábamos hace rato. Uno de los cerros te va a dar tal vez la capa de abajo, mientras que tal vez otro de los cerros que tengan más arena o más gravas, te van a dar otra capa que van a conformar el cuerpo de la carretera o de la vialidad. Y bueno, pues ahora que ustedes vean alguna vialidad importante y si está excavada, pues asómense para ver si hay capas debajo de la carpeta asfáltica. Y lo más seguro es de que sí, van a haber capas incluso de diferentes colores, pero sobre todo de diferentes características. Aunque todo se llame material de banco o aunque todo le digan tepetate, bueno, en realidad las capas que están más arriba son capas que tienen unas características que las hacen también más caras de conseguir. Y en cambio las capas que van más hacia abajo son más baratas y más deformables. Digamos que se consiguen en cualquier banco de materiales. Pero bueno, pues esas características de esas capas nos las va a dar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a través de su Instituto Mexicano del Transporte. Y ese organismo tiene una serie de normas que nos va a dar características de cada capa, de qué debe de cumplir. Por ahí en un par de semanas yo creo que vamos a pedirles que consigan unas normas de ellos y con un objetivo muy particular. Y se darán cuenta de que hay normativa para construir vialidades. Y bueno, nuestra compañera nos dice que la Ciudad de México es un paraíso para estudiar mecánica de suelos. Sí, por lo mismo que hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? En la Ciudad de México hay suelos finos, hay suelos granulares, hay suelos de lago, hay suelos de origen volcánico y por eso se vuelve un paraíso. Tan paraíso que incluso vino hacia acá uno de los alumnos de Terzaghi, tanto Casagrande como Taylor, vinieron acá a trabajar en la Secretaría de Recursos Hidráulicos y bueno, gracias a ellos también nos ayudaron mucho para la presa de Necaxa. Les platico algo, puede ser que sea curioso, chistoso, ¿no? Fíjense que los primeros congresos de mecánica de suelos que decíamos que apenas lleva 100 años, los primeros congresos de mecánica de suelos iban los mexicanos y reportaban contenidos de humedad. Y esos contenidos de humedad en todo el mundo andan del orden de unos 30%, 50%, 20%. Llegaron los mexicanos y dijeron, oigan, es que nosotros en México tenemos 300% de contenido de agua en la ciudad. Y entonces, híjole, de forma internacional se le quedaban viendo a los mexicanos y decían, nos están mintiendo, ¿no?
Y entonces decían, no, de seguro son mexicanos, se han de haber equivocado. Les ha de estar faltando el punto decimal, ha de ser un 30.0, ¿no? Hasta que vino Terzagui y vino Casagrande y se dieron cuenta que no, que sí era cierto. Que en la Ciudad de México hay sitios, sobre todo hacia Ciudad Azteca, Aragón, el aeropuerto, que hay 3 partes de agua por una de granitos sólidos. Entonces, esa zona prácticamente está desplantada en agua. Y fue pues un gran alarma a nivel internacional que hizo que los grandes expertos de mecánica de suelos pues, vinieran a nuestra ciudad a hacer investigaciones. Y todavía pasa, ¿eh? Todavía hace 4 o 5 años, pues yo me metí a hacer una maestría en suelos y me tocó coincidir con personas que venían de Brasil, de Colombia, de Ecuador, a investigar sobre el suelo de aquí, porque pues es muy singular y muy característico. Y les llama mucho la atención los valores que se obtienen aquí. Bueno, fíjense que nos quedan unos minutos, no sé si alguien encontró otra cosa. Sobre el hundimiento de Bellas Artes, que era, bueno, que Bellas Artes se hundía a menor velocidad que el parque, que la Alameda. Y eso les llamó la atención, ¿no? Sí, porque, bueno, pensaban que primero, bueno, que por el peso, por la carga que tenía el edificio de Bellas Artes, se iba a hundir más rápido a comparación de la Alameda, que no tenía propiamente peso. Ajá. O bueno, cargas. Entonces, cuando se dieron cuenta de que se estaba hundiendo más rápido la Alameda que Bellas Artes, entendían que se estaba más bien Bellas Artes nivelando. Dale, eso es algo interesante de lo que nos dice Ernesto, ¿no? Que resulta que lo que vemos en la actualidad no es toda la historia sobre la mecánica de suelos y que lo que estaban alcanzando a ver ellos en los 50s, en los 40s, era de que la zona de Bellas Artes ya se estaba hundiendo menos que la Alameda, pero lo que pasa es de que Bellas Artes ya se había hundido desde antes. Entonces, el seguirle sacando agua al subsuelo provoca que toda la ciudad se hunda, incluyendo la Alameda. Y digamos que el suelo que está debajo de Bellas Artes ya bajó lo que tenía que bajar, mientras que el suelo de la Alameda todavía estaba esponjosito, todavía tenía agua. Y como ciudad le estamos sacando el agua al subsuelo, pues entonces eso hacía que el suelo de la Alameda se estuviera chupando por la extracción de agua y tuviera velocidad diferente de hundimiento comparado a Bellas Artes. Ahora, Bellas Artes tiene un churrazo, perdón por la palabra muy mexicana, churrazo, pero tiene una singularidad, más bonita, tiene una singularidad que si vemos a Bellas Artes en planta, resulta que su centro de cargas coincide con su centro geométrico. Y entonces, gracias a ese singularidad, gracias a esa singularidad, resulta que Bellas Artes se ha hundido parejito. Si esos centro de cargas y centro geométrico no coincidieran, ya se hubiera inclinado, como la Torre de Pisa o como algún otro edificio que ustedes conocen que está inclinado, la Catedral Metropolitana. Pero en cambio, Bellas Artes, como coinciden, el arquitecto y el estructurista se pusieron de acuerdo y lograron hacer coincidir el centro geométrico con el centro de gravedad, pues resulta que se ha hundido 2 metros, pero parejito. Y bueno, pues eso nos permite todavía incluso asistir a su sala a escuchar a la Sinfónica Nacional o a algún artista pues que tenga cierto reconocimiento, ¿no? Bellas Artes no se lo prestan a cualquiera. Bueno, ¿otra cosa que hayan leído? Profesor, en ese punto cuando hablaban de Bellas Artes mencionaban algo de el... ¿Cómo lo decían? Deje revisar el texto, era el banco de nivel absoluto. Ah, ya, ok. No sé cómo esté referenciado. Bueno, mira, lo que pasa es de que, a ver si me deja dibujar, lo que pasa es de que yo por ahí les he platicado de que tenemos una cuenca que hay algo que se llaman depósitos profundos, hay algo que se llama capa dura y que nosotros vivimos acá arriba encima de arcillas. Entonces,
pues si te pones a medir cuánto se hunde Bellas Artes con respecto a la calle, va a ser en realidad una mala medición, porque la calle también se está moviendo. Entonces, la Secretaría de Recursos Hidráulicos y la SCT, que antes se llamaba SCOP, en algún momento de inicios del siglo pasado, instalaron bancos de nivel profundos. Es decir, instalaron unas tuberías que llegan hasta el fondo de la formación rocosa del valle, y entonces estos depósitos profundos no se mueven. Cuando las calles, el eje central, Reforma y cualquier otra calle, llegan a moverse hacia abajo, pues nosotros no nos damos cuenta, porque les decía, tal vez se está moviendo a una velocidad de 10 centímetros al año, 5 centímetros al año, y entonces no nos damos cuenta y andamos en un nivel más bajo. Pero esos bancos de nivel instalados a profundidades superiores, esos no se mueven. Y entonces, en base a esos bancos de nivel, podemos tomar la referencia de cuánto se está hundiendo Bellas Artes o cualquier otra estructura importante, ¿no? Inclusive el metro. Una opción es tener un banco de nivel profundo y la otra opción es sacar bancos de nivel con los cerros. Los cerros se mueven menos que la zona de suelo de la ciudad. Bueno, creo que eso era lo que preguntabas, ¿no? Sí, era eso, profesor. Gracias. Algo importante, que ahorita no me lo mencionaron, y ya con eso cerramos, es de que el texto habla de que si quieres estudiar mecánica de suelos, hay que tener humildad intelectual. Si nada más vemos las cosas con los ojos de un humano de pie, pues no vamos a alcanzar a imaginarnos ese fenómeno. Si nada más vemos las cosas en nuestro contexto muy cercano, no vamos a alcanzar a ver muchos fenómenos de la mecánica de suelos. Entonces, de repente hay que bajarse un escaloncito del pedestal y ver las hojas y ver las cosas como pasan en la realidad y darse cuenta de que algunas cosas no las sabemos. Y ahí hay una gran diferencia con la gente que hace estructuras. En muchas ocasiones la gente que hace estructuras está acostumbrada a que las vigas siempre les den el mismo resultado, ¿no? Para alguien que hace estructuras y que calcula su momento, una viga doblemente empotrada siempre va a tener un momento que va a valer omega L cuadrada entre 12 en los extremos y omega L cuadrada entre 24 al centro. Y siempre va a ser lo mismo, sea una viga en Monterrey, en Cancún, en España o en Yucatán. Y eso les limita algunas cosas. No les permite enfrentarse a problemas nuevos, como lo que sí pasa en los suelos. Las desarrolladoras de vivienda como Casas Geo, Casas Ara y lo que sea, ellos hacen el mismo prototipo de vivienda en Yucatán, en Querétaro o en Monterrey, pero la cimentación, el suelo, eso sí cambia. Y eso los obliga a adecuar la cimentación al sitio en el que van a estar. Y entonces hay que bajarse un nivel y tener una cierta humildad. Hay otro concepto que también no platicaron ustedes, que decía, si alguien, y ya con eso acabó, ya son las 7, si se tienen que salir no hay problema. Si alguien solamente se dedica a la teoría, se convierte en un peligro público. Ah, sí, mencionaba algo sobre la práctica, ¿no? Ok, eso es bien importante. Imagínate un doctor que te va a operar del corazón y que lo único que ha hecho en su vida ha sido leer libros. Híjole, es un poquito peligroso eso, ¿no? Entonces lo mismo pasa en la mecánica de suelos. Para hacer mecánica de suelos hay que ir de la mano entre la obra, entre los cálculos, entre el laboratorio y tener mucha capacidad de observación. Si no eres capaz de observar los fenómenos naturales, pues mejor no te metas a hacer mecánica de suelos, porque te puedes convertir en un peligro para la sociedad. Y esa es una nota que es bien importante, que yo creo que no solamente es válida en nuestra materia de mecánica de suelos, sino incluso para otras ingenierías, ¿no? Y bueno, perdón, ya me pasé 2 minutos. Si tienen clase, pues les ofrezco una disculpa. Creo que por ahí podríamos terminar nuestra sesión del día de hoy. De todas formas, si tienen alguna duda y tienen tiempo, pues la tratamos de aclarar.